Vamos a empezar estableciendo contacto con uno de nuestros equipos en terreno. Entiendo que la colega Fernanda Vega ya está disponible para despacharnos. Queremos con ella hacer un repaso, un balance de lo que fue la jornada en términos de la constitución de mesas, la votación de los electores que fue masiva. Esa es la verdad, pero pensábamos que iba a ser mucho más, por lo menos eso es lo que habíamos visto con estas larguísimas filas, pero ahí el efecto pandemia nos jugó una mala pasada. Aún así, prácticamente el 51% del padrón electoral llegó a emitir su voto. Fernanda Vega nos va a contar cómo fue esta jornada. Estuviste, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, desde muy tempranito, hablando con nosotros de lo que pasó con Víctor Pérez Varela en Chillán, luego estuviste reporteando también en Concepción y por supuesto conduciendo algunos programas. Fernanda, cuéntanos un poquito cómo viviste tú la jornada el día de ayer, qué te pareció relevante, hagamos un resumen de lo que fue ayer. Hola Hugo, muy buenas tardes. Claro, fue una jornada intensa la que se vivió el día de ayer, histórica. Tú ya lo indicabas más adelante, nosotros también se lo vamos a estar contando a los más pequeños, tal vez que no van a recordar directamente todo lo que se vivió, pero no existe duda de que evidentemente es un hecho histórico el que se vivió el día de ayer, una participación masiva, si bien se esperaba, nosotros lo habíamos comentado incluso antes de conocer los resultados, que esperábamos que la participación fuera mucho más alta, pero hay que destacar que prácticamente 51% de participación sería la cantidad más alta de participación desde que el voto se volvió voluntario, así que también evidentemente hay que destacarlo. Lo otro que tenemos que destacar es la participación. Tú lo indicabas, yo estuve en Chillán reporteando el tema del voto del ministro Pérez Varela, luego en Concepción y ya después en TV1 Noticias. Estuvimos repasando todo el día lo que fue esta jornada. Yo creo que lo más destacable son las filas que pudimos registrar de personas que, independiente de que tuvieran que hacer fila, independiente de que fuera muy larga, sabían que podían retrasarse un poco, pero la paciencia estaba. Yo creo que eso se notó demasiado con todas las personas que pudimos conversar, y también hay que destacar que pese a que habían filas muy extensas, también avanzaban rápido. Ese es uno de los puntos. Me gustaría incluso que pudiéramos revisar las declaraciones de algunas de las personas con las que pudimos conversar ayer, que dan cuenta de diferentes opiniones, incluso mucha emoción por el proceso que se estaba viviendo. Pasemos a ver. Cambiemos la Constitución, a eso vengo. Los adultos mayores y la libertad de los chilenos. La noto un tanto emocionada también. Hay poco apoyo a los adultos mayores en Chile. Sí. Ya con experiencia uno no hay nada que. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, que volvamos a ser, que seamos un país de paz, con tranquilidad. Yo espero que sea bueno para todos, en realidad, el resultado sea cual sea. Que todo valga la pena a pesar de las circunstancias en las que estamos. Sí, obviamente, o sea, el miedo por la pandemia, pero en general estuvo bien manejado. O sea, espero que tengamos una nueva constitución. Espero que no sea mixta, que sea con convención constituyente y tengo fe de que va a ser así. Es muy importante porque es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, la posibilidad de elegir nosotros nuestro destino para el país. Y por nuestros hijos, por nuestros nietos, que a lo mejor nosotros no vamos a empezar a disfrutar mucho, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a poder disfrutar del esfuerzo que hemos tenido todo este tiempo que hemos, hemos revelado nuestro pensar. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones y me gustaría que pudiéramos destacar dos cosas
mesas de los votantes que daban su opinión. Por una parte, ahí está clara la participación y por qué tal vez no se pudo aumentar mucho más la participación directamente en esta votación. Sabemos que la cantidad de jóvenes aumentó notoriamente en estas votaciones, sin embargo, pese a que los adultos mayores son muy responsables, al parecer bajó un poquito su participación. Hay que destacar que estamos en una pandemia, que los adultos mayores también son un grupo de riesgo importante en lo que estamos viviendo con respecto a lo sanitario, y es por eso que al parecer bajó un poco. Sin embargo, también hubo mucha presencia de adultos mayores y de igual modo de jóvenes participando de esta votación. Finalmente se cumple lo que algunos indicaban en sus declaraciones también: gana el apruebo y también la convención constitucional. Es decir, al parecer esta votación iba relacionada. Cuando íbamos revisando ayer hubo el voto a voto, nos pudimos dar cuenta que había una relación directa entre las personas que votaron apruebo y que en su segunda papeleta votaron por convención constitucional. Otro punto muy importante a destacar es cómo se fue desarrollando en temas sanitarios todo este proceso. El día de ayer lo veíamos en las filas, la gente tuvo que mantener el distanciamiento social, las filas se desarrollaron a las afueras de los establecimientos, en ningún caso se generaron aglomeraciones al interior de alguno de los locales de votación. Estaban las personas que ayudaban también en todo momento, si tenían alguna duda, si las personas se perdían en la mesa que les tocaba votar, en fin. En cuanto a todo este proceso, también queríamos destacar desde lo que se vivió directamente. Por eso que tenemos declaraciones de los vocales de mesas que participaron el día de ayer. Otros años, me ha tocado ya cuarta vez que me toca ser vocal, hay bastante flujo a contar en comparación con las presidenciales. Se nota que la gente está viniendo más a votar en esta ocasión. Llegado del grado etario hasta los 40 años han llegado bastante. Adultos han llegado 2 o 3 personas, pero la mayoría son jóvenes adultos los que han llegado a votar en este horario. Sí, es primera vez que participo y ha sido bastante ordenado. Me doy cuenta que procuraron hacer todo correctamente. Tenemos alcohol, tenemos para desinfectar y el flujo ha sido bastante bueno. Sí, y está todo en orden. Como ven, vamos poco a poco, pero está bastante en orden todo. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de los vocales de mesa, daban su experiencia también. Algunos les tocaba por cuarta vez participar en estos procesos democráticos, otro de ellos era la primera vez que le tocaba participar, pero bueno, indicaban entonces la cantidad de personas que ya en ese momento habían participado, los grupos etarios que estaban acercándose a este local de votación, y también que todo se estaba desarrollando en orden. Volvemos al tema de las medidas sanitarias en una gran parte de los locales de votación acá en nuestra zona, por lo menos se desarrolló con absoluta normalidad, manteniendo las medidas sanitarias que desde días antes se estaban destacando, se estaban entregando recomendaciones para que la ciudadanía las tomara en cuenta y no corrieran algún riesgo con respecto a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. En resumidas cuentas, Hugo, se desarrolló con absoluta normalidad. Posterior a ya conocer los primeros resultados, comenzaron a juntarse algunas de las personas para poder celebrar finalmente estos resultados que los revisábamos ayer, pero también se registraron algunas situaciones un poco incómodas, algunos inconvenientes, principalmente para los políticos, para los parlamentarios. Tenemos el caso de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, quien fue encarada al salir de su votación en el Liceo Experimental. Una ciudadana la encaró, sin embargo la senadora inmediatamente se subió a su vehículo y se retiró del lugar. El Ceremi de Desarrollo Social fue el encargado de quedarse con estas mujeres que encararon a la senadora
para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo, por qué se estaban manifestando en contra de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Otra de las situaciones algo complejas que se registraron en horas de la tarde fue una manifestación, por ejemplo, a las afueras de la catedral. Ocho personas se encadenaron en este lugar demostrando un descontento por las diferentes situaciones que se han vivido en el último tiempo en nuestro país. Sin embargo, las 8 fueron detenidas. ¿Qué es lo otro que podemos destacar? Hubo personas también detenidas por infringir en una situación que se había indicado también con anterioridad. Es que no se le puede sacar fotografías a su voto. Fueron sorprendidas en ellos y por eso se les detuvo. Sí, son 2 mujeres específicamente en la comuna de San Pedro de la Paz y por ahí un parlamentario de otra región que también hizo lo mismo, aunque el parlamentario parece que tenía el voto en blanco, pero da lo mismo, un parlamentario no puede cometer ese tipo de faltas, digamos, porque está estrictamente prohibido. Yo coincido contigo en términos generales de que fue una jornada bien tranquila, ejemplar, como han sido afortunadamente los últimos procesos electorales en nuestro país, pero que tiene el contexto de la pandemia. Votaron efectivamente poquito más del 50, casi 51% padrón electoral. Tú dices muy bien, esperábamos tal vez más o pensábamos que podía ser más gente por lo que veíamos en las filas, digamos, gigantescas. Pero si te imaginas, Fernanda, si no hubiese estado la pandemia, yo creo que habría votado mucho más gente. Sé por fuentes personales, digamos, de que hay varios adultos mayores que se inhibieron de participar del proceso electoral. Claro, los adultos mayores bajaron aparentemente en su votación, pero sí aumentaron los jóvenes. Entonces, si hubiesen votado además los adultos mayores, tendríamos muchísimo más padrón electoral votando. De igual forma, creo yo, salvo las situaciones que tú señalaste, este pequeño conato con Jacqueline Van Rysselberghe, que tuvo una ciudadana que la encaró, los votos, algunos detenidos, por ahí un vocal de mesa que no se quiso constituir, otros que fueron obligados, pero son casi parte del anecdotario que en nada empañan la legitimidad del proceso de ayer. Yo creo que ese es el principal resultado. Fue un proceso extraordinariamente legítimo, extraordinariamente ciudadano y en donde hay un mandato claro. Tengo aquí el datito preciso. El 78% de los votos está por el apruebo y el 21% obtuvo el rechazo. En la inmensa mayoría de las comunas de nuestro país ganó el apruebo. Hay por ahí 3 o 4 comunas en Santiago en particular en donde ganó el rechazo. Aquí en Contulmo, en la provincia de Arauco, en Contulmo también el rechazo obtuvo 40 y tantos %, pero en general hay una abrumadora mayoría de chilenos que han pedido que se elabore una nueva constitución. Además, Fernanda, fue una jornada larga, extensísima, pero bueno, de hecho nuestro colega Ricardo Calo Vargas llegó a votar 5 minutos antes que cerrara su mesa. El hecho que haya sido larga la jornada permite que la gente vote de manera más espaciada. De igual forma, hubo algunas aglomeraciones, mostrábamos ahí algunas imágenes, y cuando yo voté en particular en el Colegio Cruz del Sur, cuando llegué a votar la primera vez no pude hacerlo, porque bueno, tenía que despachar y porque había muchísima gente ahí, pero y al principio las filas, fíjate, estaban muy bien delimitadas la distancia, pero para atrás, después de 2 cuadras, 3 cuadras, la gente ya estaba toda choclona. Entonces, hay un tema sanitario, a lo mejor lo alcanzamos a analizar en este informativo, que habrá que analizarlo también con más detalle, y no somos nosotros, sino la autoridad sanitaria la que deberá encargarse de verificar esto. Pancho Parra, nuestro editor de prensa, participó como vocal de mesa, no estuvo en esta transmisión que hicimos, y vamos un ratito más a conversar con él para que nos cuente, claro, lo que pasó en la teleconferencia, pero también cómo fue su experiencia como vocal de mesa. El último que quiero destacar, Fernando, contigo, es el trabajo que hicimos en conjunto con los medios de la Universidad de Concepción. Tú estuviste en Chillán ahí, te codeaste con los colegas de la discusión, y tuvimos despacho de Chillán con los colegas de la discusión,
tuvimos un trabajo conjunto con el diario Concepción, que hoy día tiene una portada extraordinaria. Felicidades a los colegas del diario Concepción, una portada hermosísima. Y también con los colegas de la Radio Universidad de Concepción, con quienes me tocó despacharles a ellos también lo que estaba pasando con el conteo de los votos. Una jornada ejemplar con pequeñas cositas que creo, insisto, en nada empañan lo que pasó durante la jornada de ayer, Fernanda. Y definitivamente coincido contigo en términos de que esto va a quedar en la historia de nuestro país. Claro, un hecho histórico en nuestro país y que evidentemente es muy legítimo por la cantidad de participación, queda claro. Entonces, en esta votación un 78% por el apruebo, un 21% por el rechazo. Son muy pocas las comunas, tú ya lo indicabas, donde ganó el rechazo. Y me gustaría también destacar todo lo que se desarrolló como medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Tú ya lo indicabas, yo estuve revisando en la mañana la portada que tú estabas comentando, muy bonita, muy emotiva, da cuenta entonces de todo lo que se había logrado, porque hay que destacar también, Hugo, antes de despedirme, que todo este proceso se logra por todo lo que fue desarrollando la misma ciudadanía. Hay que destacar que los políticos finalmente se logran poner de acuerdo, todo el mundo político se logra poner de acuerdo luego de ver todo el descontento social que estaba existiendo a lo largo de nuestro país. Y tampoco podemos dejar a un lado que este es un proceso largo, que vienen otras instancias de participación y que la responsabilidad ciudadana va a ser muy importante para conseguir que esta nueva constitución que se va a escribir pueda tener buenos frutos. Sí. Ojo que el voto ahora fue voluntario, pero digamos cuando se construya la Constitución va a haber otro plebiscito, el famoso plebiscito de salida y el de salida, claro, cierre. Y ese plebiscito es obligatoria la votación para darle mayor legitimidad a la Constitución aún. Muy bien, muchas gracias Fernanda Vega, muy gentil, buen trabajo ayer y nada, seguimos. Nos quedan 2 años para seguir escribiendo esta historia. Muchas gracias Fernanda, buenas tardes. Claro, vamos a continuar en esto y nos reencontramos más adelante, Hugo, porque vamos a estar conversando con el intendente Sergio Yacaman justamente también sobre todo este proceso y cómo se llevó a cabo acá en la región del Biobío. Que estén muy bien. Nos vemos, chao.